Jesucristo, Iglesia, casa de mi Padre, les saludamos de aquí del templo en un saludo por parte del ministerio, por parte de nuestro pastor. Esperamos que ustedes se estén encontrando bien en sus hogares, allí en compañía de sus seres queridos. No pueden estar acá en el templo tal vez en este día, pero gracias a Dios por las redes sociales, por estos recursos que tenemos ahora, que la palabra de Dios puede llegar hasta usted. Gracias a esto tenemos que reconocer que es una bendición tener estos medios por los cuales usted no está presente y en su tiempo propio, en su horario, en la comodidad de su hogar, usted puede escuchar la palabra de Dios. Una vez más, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo y deseando que estén bien, gozando de esos privilegios, esas bendiciones, esas grandezas de misericordia que solamente nuestro Dios nos puede dar. Y bueno, habiéndoles saludado, queremos traer a continuación esta reflexión bíblica que se encuentra ahora en el libro de Efesios. Si lo escucho bien, Efesios, capítulo 10, digamos capítulo 10 en adelante hasta el 18. Vamos a estar viendo otras escrituras, pero vamos a leer primero escritura, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Este mensaje le hemos puesto por título La armadura de Dios. Usted sabe que se encuentra eso en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, donde dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y bueno, también queremos aprovechar el privilegio para dar un saludo a los jóvenes, paz de Cristo, jóvenes. Y si usted mira esta enseñanza, el Señor Jesucristo le bendiga, joven. Felicidades también a los jóvenes valientes. Este pasado fin de semana estuvieron haciendo el trabajo que Dios manda, sin miedo y con determinación lo hicieron. Dios bendiga a todos los jóvenes varones y las jóvenes doncellas de la iglesia, casa de mi Padre. Un saludo y felicidades. Vamos a entrar a lo que es la enseñanza del día de hoy. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice así. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hablé de él como debo hablar. Las palabras del apóstol Pablo, uno de los más grandes apóstoles, él dirigido por el Espíritu Santo, enseñando acá. En esta ocasión él está enseñando que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Un tema que usted y yo hemos escuchado muchas veces y que lo hemos leído en nuestras Biblias y sabemos de lo que se trata. La armadura de Dios, los componentes, la espada del Espíritu, el calzado, lo que cubre el pecho, los órganos vitales, el casco que va en la cabeza y todos estos componentes. El apóstol Pablo dice que nos los pongamos todos, hablando simbólicamente. Ya sabemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo no está hablando físicamente, sino que está hablando de la palabra de Dios, que nos cubramos espiritualmente, vistiéndonos con cada uno de estos componentes.
Entonces vamos a estar viendo acá que empieza diciendo: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? ¿Cómo? Dice que es en el poder. El Señor tiene poder. Allí en ese poder nosotros llegamos y nos fortalecemos. Y pudiéramos todavía a estas alturas preguntar: ¿y cómo llego con el Señor? Él tiene poder y tiene fuerza. ¿Cómo hago yo para llegar donde está Él y yo echar mano de ese poder y de esa fuerza que Él tiene para estar fortalecido? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice él. Pues nos empieza a dar los detalles el apóstol Pablo. ¿Cómo es que uno se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Cómo es? Nos empieza a dar los detalles y dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del maligno. ¿Y cómo se viste uno de toda la armadura de Dios? Bueno, en el versículo 12 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ok, fortalecernos en el Señor, en Dios Todopoderoso. Nosotros los humanos que somos débiles, hay una manera, hay un modo de cómo hacernos fuertes en Dios. La gente se hace fuerte levantando pesas o de otras formas, físicamente, pero espiritualmente, para los que se quieren salvar como usted y como yo, ¿de qué manera nos hacemos fuertes? Ya que espiritualmente también uno puede ser fuerte. No solamente físicamente los que levantan pesas, pero espiritualmente también uno puede ser fuerte. Bueno, pues para ser fuerte en el Señor, es para eso que el apóstol Pablo empieza a mencionar estos componentes de la armadura de Dios, la cual él dice que nos la pongamos toda y que no falte uno de los componentes. Voy a enfatizar solamente en uno de los puntos y luego enseguida pues voy a dar algunos ejemplos, ya que esto que el apóstol Pablo está mandando es para fortalecernos individualmente. Yo individualmente me tengo que fortalecer en el Señor. ¿Cómo? Vistiéndome con esa armadura y con cada uno de los componentes sin que falte alguno. Entonces vamos a estar primero viendo lo que es fortalecernos individualmente. Y pues ahí dice que nos ciñamos vuestros lomos con la verdad. Y dice, con la verdad, nuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa esto? Ceñirme los lomos con la verdad. Significa que yo en todo tiempo, no solamente dentro de la iglesia, no solamente con mi familia, pero en el trabajo, en la escuela, donde sea, yo tengo que practicar la verdad. La verdad tiene que andar conmigo en la boca. En otras palabras, no seas mentiroso. No digas mentiras. No le digas mentiras a tu mamá, no le digas mentiras al patrón, no le digas mentiras a nadie, no le digas mentiras al pastor. No practiques la mentira. Que la verdad siempre esté contigo. Dijo el rey Salomón, ata la misericordia y la verdad a tu cuello. Entonces es lo que quiere decir. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tienes que traer la verdad contigo y que no se separe. Esa es una de los componentes de la armadura de Dios. Tengo que decir algo importante. Ahí les va, pongan atención. La armadura de Dios, portar la armadura de Dios o vestirnos de la armadura de Dios, como el apóstol Pablo está diciendo, no es un asunto de superstición. A veces hemos creído que es un asunto de superstición y que lo único que debo de hacer yo es creer que traigo la armadura puesta, el casco, el calzado, el cinturón, la coraza, y que si yo creo eso, pues ya lo traigo puesto. Pero no, eso es superstición. ¿Qué es superstición? La superstición es cuando uno cree en algo que no tiene fundamento teológico, ni científico, ni nada. Eso se llama superstición. Pero la armadura de Dios no es superstición. La armadura de Dios es real. Y cuando decimos real, no quiere decir que yo traigo un casco físico, una coraza física y un calzado físico o un cinturón físico. No. Es simbólico, pero lo simbólico es real. Entonces, la armadura de Dios es real. Yo no tengo que solamente pensar, yo creo que la traigo puesta y ya por eso la traigo puesta. No.
para traer la armadura de Dios puesta o vestirse de la armadura de Dios, tiene que mirarse literalmente, tiene que ser tangible, tiene que ser visible, audible, que alguien la tiene puesta. No solamente creer que yo la tengo y pensar que por eso ya la tengo. No, tienes que tenerla puesta. Un ejemplo, como lo que ya di al principio. Si la persona no es mentiroso con el patrón, con los padres en la casa, con los amigos, con los vecinos, con los maestros en la escuela, con el pastor en la iglesia, si la persona no es mentiroso, quiere decir que la verdad está con él, porque todo el tiempo habla la verdad. Y si todo el tiempo habla la verdad, entonces él trae ceñidos sus lomos con la verdad. Se dan cuenta cómo tiene que ser algo real y no imaginario, no como una superstición. Si está la verdad en ti, los demás la van a ver. Entonces, y el diablo la va a ver. Por eso el apóstol Pablo dice que nos vistamos con estos componentes, y el primero es la verdad. El segundo dice la coraza. ¿De qué es la coraza? Dice que es de justicia. ¿Cómo era la coraza en aquel tiempo? Algo que protegía los órganos vitales, para que una flecha o la espada o una lanza no atravesara uno de tus órganos vitales. Entonces iba en el pecho la coraza para protegerte de las flechas o las espadas. La coraza dice que es justicia. ¿Cómo está esto? Quiere decir que yo debo de practicar la justicia, ser equitativo, no ser injusto. La justicia debe de estar conmigo. Que nadie diga ese es un injusto, persona injusta, no es equitativo. Es, ¿cómo se dice esto? Cuando le das preferencia a alguien, aunque ese alguien sea una persona que no se lo merece. Eso no es ser justo. Tiene uno que ser justo, equitativo. Vámonos rápido. Dice: calzado los pies con el presto del evangelio. Iba a dejar este punto al final, pero bueno, lo vamos a tocar aquí. Dice que uno de los otros componentes de la armadura de Dios es que debe de llevar un calzado el creyente, y eso se llama el presto del evangelio. Tenemos que calzarnos con el presto del evangelio, no con el evangelio. No necesitas calzarte con el evangelio, porque el evangelio ya lo tienes. Llegaste a la iglesia porque alguien te evangelizó, recibiste el evangelio en tu corazón, lo creíste, llegaste a la iglesia, te bautizaste. Aún en la iglesia, aunque no leas tu Biblia, en la iglesia se te predica el evangelio continuamente, y posiblemente ya memorizaste algunas escrituras, tanto que te lo predican en las convenciones, en los matutinos, en las vigilias, en los servicios. Ya tienes el evangelio. No necesitas calzarte con el evangelio. El evangelio lo tienes contigo. Pero acá dice que con que tú debes de calzarte, tú y yo, es con el presto del evangelio. La palabra presto, su significado es, valga la redundancia, es presteza, es prontitud. En inglés le llaman readiness, es disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto de presto? Lo cual es prontitud, disponibilidad, readiness y se me fue la otra palabra. Quiere decir que tú tienes que estar presto, tienes que estar pronto, tienes que estar dispuesto a predicar el evangelio. No solamente a conocer el evangelio porque alguien te lo predicó y ahora lo conoces. No solamente conocerlo porque se te predica continuamente y pues ya te lo memorizaste, ya llevas años escuchando el evangelio, ya te sabes versículos de memoria, aunque nunca leas la Biblia, ya estás evangelizado, ya sabes versículos de memoria de tanto que se te predica en los cultos y tal vez hasta en YouTube como ahora. El evangelio lo tienes contigo, ya está allí. Con lo que tú te necesitas calzar es con el presto, con esa prontitud, con esa disponibilidad, con esa entereza de predicarlo. Por eso dice: cálzate con el presto del evangelio, no con el evangelio. Es decir, debes de estar presto para predicar el evangelio, para evangelizar, no para ser evangelizado. Evangelizado ya estás. En pocas palabras, ¿estás presto para llevar el evangelio? ¿Tienes esa prontitud para evangelizar? ¿Tienes esa disponibilidad para evangelizar? ¿Tienes esa iniciativa para evangelizar? Entonces tú tienes ya el calzado. O, como lo dijimos antes,
Estos componentes de la armadura de Dios no son imaginarios ni son asuntos de superstición, son reales. ¿Y cómo sabemos que el calzado, el presto del evangelio, el cual es el calzado, cómo sabemos si lo tenemos? ¿Cómo sé si yo lo tengo? ¿Cómo sabes tú si tú lo tienes? Fácil. Estás presto para predicar el evangelio, tienes esa prontitud, tienes esa disponibilidad. Recuerda que predicar no solamente se trata de hacer lo que yo estoy haciendo aquí en el púlpito, enfrente de la cámara. Predicar el evangelio implica que en el trabajo donde tú vas, le hablas a los compañeros de la palabra de Dios. A la escuela donde tú vas, le hablas a los compañeros de la palabra de Dios. Cuando vas a lavar el carro, cuando vas a lavar la ropa, le hablas a los compañeros de la palabra de Dios. En la tienda donde compras tu café, en todas partes le hablas a la gente de la palabra de Dios. Eres un predicador del evangelio que tiene esa prontitud, que tiene esa presteza, esa disponibilidad, y que por ende tiene el calzado del presto del evangelio, es decir, está presto para evangelizar. Pero si tú y yo somos aquellos que solamente nos gusta hablar de las Chivas del América en el trabajo, en las redes sociales, publicamos Chivas América en todas las redes sociales que existen, porque hay muchas redes sociales que existen, incluso entre los propios hermanos solamente hablamos América, Chivas y no sé qué tanto, y entonces no estamos prestos a hablar del evangelio, sino que el calzado que tú y yo pudiéramos tener sería el presto del fútbol, porque estamos prestos para hablar del fútbol. Tenemos ese calzado, el presto de hablar del fútbol, pero no el presto del evangelio. No estamos prestos para predicar el evangelio. O cuando el pastor te dice: hermano, por favor, haz un grupo, una célula, y predica el evangelio en tu casa o en la casa de alguien, y tú no estás presto, no estás disponible, no tienes esa prontitud. Quiere decir que no tienes el calzado del presto del evangelio. ¿Por qué? Porque no estás presto. Estás evangelizado, mas no estás disponible para evangelizar a alguien. Estás ya evangelizado, pero no estás disponible para llevar las buenas nuevas de salvación. No tienes el calzado del presto del evangelio. Gloria a Dios, me tengo que apurar. Se me hace, el tiempo pasa tan rápido. Versículo 6 dice: sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podés apagar todos los dardos del enemigo. El escudo de la fe, todos estos componentes son reales. Ninguno de estos componentes es una superstición o imaginación. Ahora, tú tienes fe. Cuando vienen problemas difíciles a tu vida, tú tienes fe en el Señor. Si tienes fe, quiere decir que entonces si traes el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque practicas la fe. Dices: de esta salgo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él tiene poder. Tienes fe en el Señor. Oras a Dios aunque no lo sientas, porque no es por sentimientos, es por fe. La fe no tiene nada que ver con los sentimientos. Oras a Dios por fe aunque no lo sientas. Quiere decir que traes, que has tomado el escudo de la fe. Y dice: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Otro componente que tampoco es imaginario y ni asunto de superstición, sino que es real. ¿Cómo es el yelmo de la salvación? ¿Te arrepentiste? ¿Te bautizaste en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados? Allí en el agua, te sumergieron en el agua, has hablado en lenguas, has recibido el Espíritu Santo, el Señor te ha dado esa convicción de que estás salvo. Quiere decir que estás salvo. Entonces, eso significa que tú tienes el yelmo de la salvación, porque eres salvo, porque Dios ya te perdonó, porque te arrepentiste. Quiere decir que si tú tienes el yelmo de la salvación, el enemigo ya no es otra puerta cerrada para el enemigo y no puede entrar por ahí, porque si tú sientes que no eres salvo, es decir, que no traes el yelmo de la salvación contigo, entonces el enemigo puede entrar por ahí y te puede decir: pues si tú no eres salvo, ¿cómo vas a predicar el evangelio si ni siquiera tú has sido salvo? El enemigo te puede meter miedo y te puede ganar terreno por ahí. Pero queremos tener todos estos componentes para que cuando el enemigo llegue a nosotros digamos: ya me adelanté, diablo, llegaste tarde. Seguimos leyendo. Dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada que debemos de traer es nada más y nada menos que la palabra de Dios.
Hay que leer la palabra de Dios, hay que tener la palabra de Dios en nosotros. Recordemos que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cuando Satanás lo tentó, el Señor Jesucristo le contestó con únicamente la palabra y le dijo en 3 ocasiones: escrito está, escrito está. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Se fue. Por eso tú y yo debemos de traer la espada del Espíritu, lo cual es la palabra de Dios. Debemos de tener eso en nosotros para poder tener uno de los componentes de esta vestidura que es la armadura de Dios, para que el enemigo no nos gane por ningún lugar. Gloria a Dios. Así vemos cómo el creyente necesita estos componentes que son importantes. Hermano, hermana, joven, dejen de creer, dejen de pensar que solamente necesito creer que los tengo puestos: el casco, el cinturón, el calzado, la coraza, y ya con eso quiere decir que sí los tengo. No, es que si tú tienes cada uno de estos detalles, no que te lo imagines, que los tengas, entonces tú tienes cada uno de los componentes. A nivel personal, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Quiero leer parte de una escritura que se encuentra en Jueces capítulo 20. Es larga, pero no la voy a leer toda. En estos días, nuestro pastor en esta iglesia está planeando que evangelicemos la ciudad, que usted y yo vayamos a evangelizar, que llevemos la palabra de Dios a las gentes, que les llevemos las buenas nuevas de gran gozo, que sepa la gente, que la gente se salve, que la gente conozca. Y ya hemos hablado cómo fortalecernos en el Señor para que no nos gane el enemigo cuando andemos allá evangelizando. Ahora quiero dar un ejemplo cómo pudiéramos fortalecernos, no individualmente, pero de manera colectiva, como iglesia, como congregación. Hay muchos puntos, pero uno de estos puntos, la palabra de Dios habla de que cuando el pueblo de Israel, ciertas ocasiones, cuando se disponían a llevar a cabo ciertas cosas, estas personas, en común acuerdo, en una sola mentalidad, en un solo propósito, en una misma visión, todos juntos se unían como que si fuese un solo hombre. Ellos eran miles, eran millones, pero cuando se disponían algo, se unían todos y actuaban todos en común acuerdo, juntos, para llevar a cabo su misión. Y el Señor los respaldaba porque estaban unidos, todos juntos, siendo miles de millones. Con más razón nuestra iglesia, que no llegamos a muchos, nos podemos unir todos juntos. Y si muchos ya estamos llevando la palabra de Dios a los hogares en la ciudad, faltas tú. Únete, porque cuando hay unión, el pueblo de Dios hace grandes cosas. Dice en Jueces capítulo 20, versículo 1, dice: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre. Eran muchísimos, eran miles, pero formularon un propósito en su mente, lo meditaron y todos estuvieron de acuerdo y se unieron esos miles y miles de soldados como si fuera uno solo, y llevaron a cabo su propósito porque hubo unidad. Vamos a leer el versículo 7, dice: entonces se levantó todo el pueblo como un solo hombre. Estamos en el mismo capítulo de Jueces, capítulo 20, y el versículo 11 dice: y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Eran miles de millones, pero todos se pusieron de acuerdo, esos miles de millones, y se unieron en el mismo plan, en el mismo propósito, en la misma idea. Y entre todos hicieron fuerza y llevaron a cabo lo que iban a llevar a cabo. Entonces, leemos casi al final del capítulo 20 de Jueces. Dice así, dice: y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. ¿Cómo? Sí, porque Israel se unieron todos los hombres de las tribus de Israel como un solo hombre, ligados como un solo hombre. Y Dios honró
Dios bendijo, Dios respondió a esa unidad que tuvieron entre ellos. Con cuán razón aquel salmo dice que cuánta bendición hay cuando los hermanos se juntan en armonía. Dice que es como el buen óleo que desciende por la barba de Aarón. Cuando se reúnen en armonía, cuando concuerdan en la idea y cuando todos juntos dicen hagamos esto. Todos, no importa que sean miles, todos en acuerdo dicen hagamos esto, y Dios bendice esa unión. Hay más versículos de más ejemplos de cuando Israel se unían en un propósito como si fuera un solo hombre. Primera de Samuel capítulo 11 versículo 17, Esdras capítulo 2 versículo 64, léanlo en sus casas. Esdras capítulo 3 versículo 1, Esdras capítulo 3 versículo 9, Nehemías capítulo 8 versículo 1, Jeremías capítulo 50 versículo 42, más los escrituras que ya mencionamos. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios se une como si fuera un solo hombre, en una misma mentalidad, en un mismo propósito? Hermano, hermana o joven que estás viendo esta enseñanza, únete a la iglesia en el plan del evangelismo, en el plan de predicar la palabra de Dios, porque tenemos el apoyo de nuestro pastor. Él está de acuerdo, Él nos apoya, y más que nada tenemos el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Así, sin más hablar, termino aquí con esta enseñanza. Espero que en tu corazón te haya quedado algo de lo que dije. Vamos a hacer una oración y pedirle que el Señor, nuestro Dios, nos ayude a llevar a cabo esto. Señor de misericordia, en este momento te agradecemos por tus muchas bondades, Padre del cielo, más que nada por la salvación que nunca nos merecimos, Padre Santo, y por todo ese amor, por toda esa misericordia, por toda esa gracia que derramas día tras día sobre nuestras vidas, Padre del cielo. Nosotros queremos dar de lo que recibimos por gracia, porque aún esa es una recomendación tuya, donde tú dijiste: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. De gracia nos salvaste, de gracia nos diste tu Espíritu Santo y tu palabra, bendito Padre. Y ahora de gracia nosotros queremos dar al que anda perdido. Para nosotros los que aún no queremos llevar a cabo este plan, Padre del cielo, ayuda, Padre, al que todavía lo está pensando y no se ha decidido entrar en este plan de evangelismo por parte de la iglesia. Ayúdalo, Padre del cielo. Ayúdame a mí, Padre Santo, a predicar tu palabra, y que tu Espíritu Santo, tu poder, tu gracia, tu misericordia se derrame en las vidas de todos aquellos que están viendo esta enseñanza, Padre bendito, y que tú hagas tu voluntad en nuestros corazones día tras día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Dios les bendiga.